Advertencia. Este contenido incluye palabras altisonantes, groserías y algunos temas controversiales y sensibles a petición de nuestros seguidores. Hablando barrio, carnal, que tranza mi valedor. Si ya estaban los paquetes, dilo. Hola, mis queridos escuchas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Aprende México en un podcast. Mi nombre es Perla Musiño y me siento muy feliz de estar aquí con ustedes. Por supuesto, como cada episodio, me acompaña Alberto Musiño. ¿Cómo estás, Alberto? Hola, Perla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Mi nombre es Alberto Musiño. Saludo a todos nuestros escuchas. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de dónde nos escuchen. Perla, hoy va a ser un episodio muy controversial, como dices al inicio. Dinos de qué va a tratar y qué podemos esperar de este podcast. Sí, va a estar un poquito caliente el tema. Vamos a hablar de corrupción. Así como lo escucharon, de corrupción en niveles generales, también, por supuesto, para los que nos escuchan aprendiendo este idioma para generar nuevo vocabulario, pero también vamos a hablar de la corrupción en México, de cómo se ha vivido, tú nos vas a contar las experiencias de tu generación, de generaciones anteriores respecto a la corrupción, y también vamos a hablar de cómo se vive la corrupción en mi generación, en estas nuevas generaciones con redes sociales, medios de comunicación y una fuerte política de no corrupción. Ok, sí, vamos a antes que nada otra advertencia aparte de la inicial. Si bien es cierto que Perla y yo tenemos nuestras inclinaciones políticas, sociales, económicas, siempre tratamos de cuando vamos a tocar un tema controversial, no extender lo que sentimos, no es subjetivo. Este episodio va a ser completamente objetivo y vamos a dar las cifras de lo que sabemos, no las cifras tanto así, las experiencias, ¿no, Perla? Las experiencias, más como un retrato de una vida mexicana en un país con fama de corrupto. Así es, además sí se van a ofender 2 o 3 políticos, no importa, realmente todo lo que digamos lo pueden consultar, es un libro abierto, no estamos inventando nada, pero sí les vamos a decir más o menos cómo ocurre esto de la corrupción en México y también no nuestra opinión, sino nuestra visión de cómo es la corrupción en México. Y el sentir popular. Así es. Además, pues sí quiero que sepan que lo que vamos a decir son datos duros, son experiencias personales, experiencia que vimos con algunas personas y sobre todo lo que día a día vivíamos en nuestro México. Ahora bien, está en tela de juicio si la corrupción se está terminando, si no se está terminando, si está funcionando o no está funcionando, como sea, nosotros vamos a retratar a partir de hoy hacia atrás qué fue la corrupción en México y cómo es, por qué nos veían, mejor dicho, por qué nos veían como nos veían los extranjeros aquí a México, el país de la corrupción. Así es, queridos escuchas, así que por favor continúen con sus actividades poniendo atención a este programa, porque una de las cosas que vamos a hablar en este episodio, Alberto, y no sé si vas a estar de acuerdo conmigo, pero todos los países tienen o padecen de actos de corrupción. Esto no es como, solo México. No, por supuesto que no. Pero sí somos muy famosos a nivel mundial, qué vergüenza, pero lo somos, sobre un país corrupto. Entonces, vamos a explicar esta experiencia desde mexicanos, que no podemos hacer mucho, mexicanos donde obviamente la misma corrupción maltrata a la democracia y que por la misma razón no podemos acabar con el círculo vicioso de la corrupción. Así que vamos a explicarles por qué México es corrupto o era corrupto, ¿sí? O sigue siendo corrupto, para que ustedes tengan una percepción más abierta de este mundo. ¿Por qué no? No es como que la gente vaya en la calle y, hoy voy a ser corrupto, ¿por qué no? Y no, así no pasa, ¿sí? Por supuesto que esto viene de las grandes esferas de poder. Políticos, económicos, empresarios, le duela a quien le duela, es la verdad, infectan hacia abajo, hacia un pueblo que trabaja duro, hacia las personas
los hijos, los padres que se matan todos los días por llevar comida a la casa y que de una u otra manera las esferas de poder, llámese la policía, los políticos, los empresarios y muchas otras formas, nos vuelven corruptos a la sociedad, nos orillan a la corrupción. Ok, primero vamos a hablar en palabras sencillas qué es corrupción. Si yo tengo un cierto cargo, principalmente un cargo público, y yo tengo cierta tarea y cierta obligación para con la sociedad, no hago mi trabajo bien a menos que yo reciba una especie de propina. A veces, un dinero extra. Un dinero que no debo cobrar. A veces no es ni siquiera porque me lo ofrezcan, sino porque yo lo pido. En ese momento yo ya estoy en un acto de corrupción. Actualmente, al día de hoy, la corrupción en México se castiga. Antes no era así, antes era como que un desliz. Era como que un accidente. Un accidente, sí. Ahora no, ahora ya está tipificado como delito y lo que vamos a hablar ahorita es la retrospectiva. Para las personas que me conocen, yo soy de los años... nací en el 67, a finales de la década de los 60. Entonces me tocó en mi juventud los 80s, exactamente los 80s, iniciando los 80s. Pero tú vas creciendo a través del tiempo en México, en esas épocas, viendo la corrupción como algo natural, algo que tú debes dominar, como un lenguaje. Algo necesario para sobrevivir. Sí, entonces, personas como yo fuimos testigos de la corrupción en su máxima expresión y sin que nadie dijera nada. Todo el mundo veía la corrupción de manera normal. Un ejemplo. Si tú tenías que salir, por ejemplo, en tu automóvil de la ciudad A a la ciudad B, tú sabías, ya era una ley, que si tú salías en tu automóvil, en algún punto te iba a detener un agente de tránsito encontrándote cualquier falla en tu automóvil. Un pretexto cualquiera. Un pretexto cualquiera. Y aunque tú fueras en completo orden, pues era una mafia y entonces te pedían un soborno para que pudieras seguir circulando. Si no lo dabas, te hacían la vida tan pesada que en ese momento te quitaban tu automóvil, llamaban a una grúa, te extendían una multa, pero durísima. ¿Por qué? Porque todo el mundo estaba coludido. Desde el jefe. La institución del gobierno, la institución de la policía de tránsito, los de lo que nosotros llamamos corralón, que es este lugar, como este lote donde llevan a los carros, pues que no quisieron pagar la mordida, lo que nosotros llamamos mordida. Sí, al acto de corrupción que nos pide un policía de tránsito o cualquier otro funcionario le llamamos mordida, ¿sí? Y esto viene de los perros que muerden, así los vemos, como perros que muerden lo que no deben morder. Entonces, nosotros teníamos la corrupción a flor de piel. Eso lo veíamos en policía y tránsito, lo veíamos en medios de comunicación, lo veíamos en trámites normales, para sacar tu acta de nacimiento, para todo. Para cualquier cosa burocrática que tenías que hacer, cualquier cosa, había un acto de corrupción. Tú sabías. Por ejemplo, veías aquí en mis tiempos, ¿no? La página web que dice, vas a registrar a tu hijo, necesitas, no sé, 200 pesos, ¿no? Eso cuesta. Y tú sabías que es 200 más otros 200 porque se lo tienes que dar al funcionario. Sí, o por lo menos se lo tenías que dar. Ahora ya están más vigilados. Sí, ahorita ya no. Ahora bien, ¿qué pasaba en esos tiempos? Nos decían corruptos, pero honestamente, el mexicano tenía que aprender ese lenguaje, a ser corruptos para poder sobrevivir. Me tocó conocer algunas personas que llegaban como de otros países y decir, no, yo no soy corrupto, y tenían que entrar al sistema de corrupción porque de otra manera eran segregados, esa es la palabra, eran segregados por completo. Entonces, ellos tenían de alguna manera que ir con la corriente. De hecho, así se decía, tienes que ir con la corriente. O sea, tienes que ser lo suficientemente corrupto para que el sistema sobreviva. Claro. Entonces,
Como esto venía desde las más grandes cúpulas del poder, que es el presidente de la República, era el principal corrupto, y de ahí todos los corruptitos. Sí, los hijitos desgraciaditos de Así corruptos, es. ¿no? Y entonces, cuando te la aplicaban a ti como persona de la calle, que no eras de gobierno ni nada, pues tenías dos opciones. Sencillamente dos opciones. La primera, la derecha, la normal, la correcta, te implicaba perder todo lo que se te ocurra, dinero, libertad, todo. O la otra, darle una mordida. Una aportación voluntaria por el grandísimo favor que te hacía esa autoridad, y que a su vez estas personas le daban a las autoridades más grandes y más grandes y más grandes hasta que llegaban a la cúpula más alta. Esto era la corrupción en México. Entonces, por ejemplo, países que no tienen tanta corrupción como puede ser Singapur, o en algún momento las leyes Finlandia, que se manejaban incluso en Estados Unidos, que en las calles no había corrupción, en ese momento nos veían como bichos raros, nos veían como, oye, es que tú contribuyes a la corrupción. ¿Sí? Ok, inténtalo, tú trata de no ser corrupto y dime cómo te va. Y es que hay un dicho, no sé si estás de acuerdo conmigo, Alberto, aquí hay un dicho mexicano que creo que existe en todo el mundo, que dice que es la casa del jabonero, ¿no? El sí. que no cae, resbala. Sí, y eso significa de que haces un acto de corrupción, lo haces porque lo haces, voluntario o a fuerza. Sí, la frase es, estás en la casa del jabonero, y aquí el que no cae, resbala. Así es. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Por ejemplo, voy a contar alguna anécdota de mi tiempo, de los 80s principalmente, para que vean cómo era, para que tengan una ligera idea de cómo era. Tú salías, por ejemplo, a divertirte con tu novia. Entonces, ibas en la calle, de repente ibas abrazado con ella, y no faltaba que se te emparejara una patrulla. O sea, que se acercara a ti. Ajá, y que dijera, a ver, joven, a ver, ¿a dónde van? ¿De dónde vienen? Entonces te hacían una serie de preguntas y tú estabas pequeño, estabas con la novia, querías quedar bien, no querías problemas. Parecía interrogatorio previo a la cárcel. Sí, y de hecho te decía que pues a lo mejor ibas abrazando mal a la novia y eran faltas a la moral y te tenías que subir a la patrulla para que te llevaran a la cárcel. Allí se desahogaran las pruebas, pudieran llamar a tus padres para que explicaran y pagaras la multa para salir. Entonces tú te quedabas, ¿qué? O sea, venimos tomados de la mano. Es mi novia, ¿no? Es mi novia, pero pues es daño a la moral. La moral no te permite que vengas así, riéndote en la calle. Espérate, ¿de qué se trata? Entonces, tú tenías que llegar a esta frase. Discúlpeme, por favor, oficial. No quise faltarle al respeto. Dígame si hay otra manera en que podamos solucionar esto. No, pues y entonces, no sé, mijo. Y entonces el otro tomaba una actitud de perdonavidas. Ajá, sí, de Dios. Ajá, y decía, sí. Pues mira, te voy a ayudar, pero yo no debería hacerlo, pero pues me caes bien, de otra manera. Pues veo que vas a divertirte y yo no tengo por qué frenar esto. Miren, vamos a hablar con términos actuales, dinero de ahorita. Pues dame $20 y ya con eso que quede. Y entonces, por ejemplo, si tú ibas con tu chica al cine a tomar algo y resulta que tuviste la mala suerte de irte por una calle que no debías irte y que te encontraste esas personas, pues no te quedaba otra, les dabas tu dinero y te ibas triste con tu chica, no sé, a tomar agua porque no había de otra. Y entonces, pero esto pasaba a todos niveles. El automovilista que salía con su familia a pasear a un balneario, tenía que llevar las entradas del balneario, las entradas de la comida y un presupuesto especial para darle dinero a los de tránsito. Si tú querías, por ejemplo, salir en la radio, en aquellos tiempos, querías impactar en la radio, pues tenías que llegar con el que programaba y decirle, oye, mi amigo, pues ponme a mí, yo estoy empezando. Híjole, eso va a estar muy difícil. No, pues ¿cómo le vamos a hacer, sí, no? Hay 10 antes que tú y pues, la verdad,
son mis amigos y ellos son amables conmigo. Entonces, fíjate, hasta tenías que saber cómo ofrecerles la mordida porque se podían ofender. Se ofendían. Oye, amigo, gracias. ¿Podrías decirme si puedo ayudarte con algo, ¿no? si puedo beneficiar mi estatus para que me pongas antes? Y pues no se puede, va a estar difícil. Vamos, y entonces agarrabas un billete, hasta había técnicas. Agarrabas un billete de más alta denominación, ponías tu palma boca abajo, tapabas el billete y le decías, écheme la mano. Entonces le tomabas la mano. Dejabas ver tantito el billete. Y entonces el otro como que te saludaba, ¿no? Bueno, entonces se estrechaban las manos, pero en medio iba el billete. Dice, bueno, puedes irte, pues, te voy a programar. Entonces todo esto era asqueroso, era ruin, porque tú tenías que ganar dinero para tu familia y para las mordidas que te fueran sucediendo en todos los lugares. Igual para sacar un acta de nacimiento. Igual para poner un pequeño negocio. De hecho, hubo un tiempo, y esto es una de las consecuencias de la corrupción, ¿no? De actos de la corrupción. ¿Qué pasa? Que para sacar un nuevo negocio, vamos a suponer que Alberto y yo vamos a poner un puesto de quesadillas. Y Alberto y yo somos honestos y derechos y nos levantamos bien temprano para hacer las quesadillas, ¿no? Entonces decimos, ¿sabes qué, Perla? ¿Sabes qué, Alberto? Pues necesitamos los permisos de salud del ayuntamiento, los permisos de salubridad, los permisos, y porque aquí hay un montón de permisos, déjenme decirles, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Que teníamos que ir a cada una de estas oficinas a pedirles una licencia o un permiso. Y cada una de estas oficinas nos decía, híjole, no, mano, es que hay unas 10 personas antes que tú y fíjate, y aquí, ¿no? Salía una excusa muy, pero muy estúpida, muy ridícula, que tú sabías que cuando te daban esta excusa ridícula, tú te iban a pedir dinero o necesitabas dinero. Ya era un lenguaje no hablado, era como, híjole, ahí viene el chingadazo, ¿no? Algo me va a pedir. Así que entonces decíamos nosotros, bueno, vamos allá. Y lo que originalmente presupuestabas para tu pequeña empresita, vamos a suponer que vamos a empezar con todas las ganas y en dólares, ¿cuánto te gusta? Vamos a suponer que íbamos a lanzar un puesto de quesadillas en un pequeño local y que teníamos, ¿qué puede ser? $1,500. Ok, vale, $1,500. Se me hace como mucho, pero bueno. No, porque iba la renta de tu local, tus estufas, querías ponerlo las bien. Compras, ¿no? Ajá. Bueno, entonces vamos a suponer que $1,500. A eso tenías que sumarle otros que te gustan, ¿$500? Sí, de corrupción. Mínimo, porque tú sabías que más $500 eran de pura corrupción, de pura mordida. Les voy a dar un ejemplo que a nosotros nos daba risa lo cínicos que eran. Por ejemplo, aquí hay algo que se llama salubridad pública. Uh-huh. Si tú vas a poner un negocio, tienes que cubrir una serie de requisitos tan fuertes como tus paredes pintadas perfectamente de color blanco, los pisos limpios. Bueno, es una serie de cosas que digo, está bien para las personas que van a ir a comer. Pero, afuera de tu tienda, afuera de tu negocio, estaba la señora de las quesadillas haciendo quesadillas ahí ante el polvo de los camiones, de todo. Y ellos nada más pagaban, por ejemplo, $50 a una persona que llegaba y les pedía mordida para dejarlas trabajar ahí. Sí, claro, y tú te matabas aquí para llenar todos los estatutos de salubridad, nada más por decirles una cosa, porque había otra serie de cosas. Y entonces, ¿qué pasa? En la percepción global del mundo que ve a México, dicen, ¡ay! Es que las casas están mal hechas, los negocios están sucios, no existe la higiene, hay mucha burocracia, la gente está pobre, las calles están descuidadas. No, damas y caballeros, la gente no hace eso, lo hace el gobierno. Lo hacía en este caso el gobierno. Pues y quiero hablar en pasado para
no herir susceptibilidades de gobiernos actuales. Bueno, los gobiernos Sí, actuales, pero... Voy a hablar de todos los gobiernos pasados porque esos ya están documentados y ustedes los pueden encontrar como quiera. Hablar ahorita del gobierno actual es meterse en polémicas porque vienen elecciones y todo eso y no vamos a tocar a este gobierno, solamente los gobiernos que nos dejaron esta historia. Ok, bueno, tienes razón. Entonces, esto era la historia de todos los días para poner un negocio. ¿Qué pasaba? Que decíamos, ¿sabes qué? Mira, me voy a llevar $1,500 en hacer un negocio bien derecho, pero me voy a llevar $500 en empezarlo uno más o menos, con una estufa que no es nueva, sin pintar las paredes, sin los estándares de salubridad. Y ya si llega un cuate de salubridad y me encuentra, pues ya le doy sus $10 nomás para que se esté quieto, para que no esté dando lata y listo. Y entonces empieza y entra algo tan bonito que se llama oferta y demanda. Yo ya con $2,000 en la bolsa me lo planteaba y decía, a ver, voy a poner un local con mesas, sillas, lavamanos. No. Y me va a cobrar $2,000, me va a costar esto $2,000 y todavía van a venir los inspectores a sacarme dinero de mordidas. ¿Sabes qué? Con $200 me compro mi estufita ahí en la calle, la pongo en la calle, pongo a una señora, le pago a una señora que haga quesadillas y me ahorro el resto. Y ya cada vez que venga la persona que cobra los 50 pesos, ahí están tus 50 pesos, amigo, y ya. Y entonces, ¿qué pasaba? Que una persona que iba a invertir $1,500 en un negocio hecho y derecho, terminaba invirtiendo $200 en un negocio completamente informal. ¿Por qué? Porque así tú sabías quién era el que te cobraba y cuánto te cobraba y se lo dabas. No era como que hoy llegó un inspector de esto, ahora llegó un inspector de esto más, ahora un inspector de esto y Dios mío, no acababas. Nunca acababas. Ahora, no, esto tampoco es culpa 100% del capitalismo. No, damas y caballeros, dejemos esa parte de la política y la economía a un lado. Esto era porque no todas las personas, por cuestiones de salud o económicas o familiares, no todas las personas podían trabajar. O no todas, por ejemplo, madres solteras no podían dejar a sus hijos en un kinder porque no los recibían, porque eran muy pequeños, porque no tenían la confianza, la razón que fuera. Y no tenían otra opción más que poner un negocio solas o solos, un papá, padre de familia que acababa de ser despedido porque tenía, no sé, más de 50 años, y después vamos a hablar de esas partes de la jubilación. La jubilación no alcanza y dices, chin, y pues ahora qué hago, pues pongo un negocito, ¿no? Pero ese negocito te costaba un montón de dinero ponerlo, pero de veras, un montón de dinero, y terminabas diciendo, a ver, necesito comer, ¿sí? No me dan trabajo, las empresas no me contratan, no hay una pensión en ese momento, ¿no? No hay una pensión que me ayude, que me apoye, porque yo estoy despedido, que de hecho aquí en México no hay una pensión para los despedidos, ¿sí? Así que no tenías muchas opciones en realidad, pues tenías que poner un negocito y de pagar $2,000 a un montón de idiotas y tener que recurrir a un montón de reglas, muchas de estas ridículas, sí, con la única necesidad de... No, con la única intención. De que no lo pudieras cumplir. Exacto. De verdad que en algún momento Alberto y yo quisimos hacer muchos negocios. Ya después les contaremos nuestras travesías por el emprendedurismo. Pero hacer un negocio aquí en México, hacerlo derecho, es un suicidio, la verdad. Es lo que es, o era sí, un suicidio. Volvemos, ¿sí?, a lo mismo, hablar en sí. pasado, ¿no? Era un suicidio económico y social y en muchos sentidos. Y nosotros lo intentamos hacer muchas veces, así que hablamos por experiencia. Por ejemplo, voy a mencionar un ejemplo de la corrupción para que se den idea hasta dónde llega. Llegaba, perdón, sí, hasta dónde llegaba. No sé si ustedes recuerden que se hicieron las Olimpiadas en 1970 aquí en México. Entonces, esas Olimpiadas, lógicamente, al hacerlas en México requerían una infraestructura que costaba mucho dinero y el gobierno federal no tenía ese mucho dinero. Entonces se le ocurrió la grandiosa idea de ponerle un impuesto a cada automóvil que circulara en todo el país.
A ese impuesto se le llamó tenencia vehicular. Y esa tenencia era única y exclusivamente temporal para poder pues crear las albercas, crear los lugares que se iban a utilizar en esas Olimpiadas. Bueno, fue tan excelente negocio porque ellos cobraban dependiendo el automóvil, por ejemplo, a tiempo actual. Si tú quiero un automóvil un poco más estándar, ¿qué te parece hablar de un Ford? Vamos a hablar de un Ford, de una camioneta Ford del 2020. Wow, ok. Sí, esa camioneta Ford del 2020, que puede ser una Explorer, por ejemplo, la tenencia, el hecho nada más de que tengas esa camioneta. O sea, como el permiso de gobierno, voy a comprar un carro, ¿me das permiso? Sí, te doy permiso. Sí, te doy. ¿Cuánto me va a costar eso al año? Pues te va a costar la tranquila cantidad de 20,000 pesos, de $1,000. Jesús bendito. Imagínense, pero esto multiplíquenlo por todo el parque vehicular que hay o sea, por todas las personas que tienen carros. Así es. Bueno, imagínense la cantidad de dinero que sacaron. Bueno, no sacaron para hacer las albercas, sacaron para comprar México. Otra vez. ¿Y qué creen? Pasaron las Olimpiadas, pero fue un negocio tan redituable, tan lucrativo, que todavía pagamos la tenencia vehicular. Pagábamos, ya no la pagamos. En algunos lugares, porque en otros sí se paga. Pero es que imagínense, qué ridículo, ¿sí? Que tratas de mover la economía, que de hecho pagamos impuestos por carreteras, o pagábamos, bueno, no sigue, seguimos pagando impuestos por carreteras. Pero ¿sabes qué? Si vas a tener un carro, me pides permiso. Y el permiso te lo cobro, y por una cantidad bastante importante. Y no crean que esto era solamente al comprar el carro, no. Esta tenencia en algunos lugares, como dijo Alberto, se refrenda, que es que vuelves a pagar un año con otro año. Mientras tu carro viva, tú pagas tenencia. Sí. Bueno, no, pero después fueron muy, ¿cómo te diré? Se tocaron el corazón y dijeron, bueno, si tu carro tiene más de 30 años, ya no pagas tenencia. Pero llegó alguien que dijo, bueno, esto de la tenencia ya no está funcionando, porque había lugares donde la tenencia era más barata, así que muchos hacíamos trámites en esos estados que eran más baratos, pues ya no les llegaba la misma cantidad de dinero. Entonces sacaron la genial y, fantástica idea de hacer algo que se llama verificación vehicular. Sí, pero tiene un porqué. Hubo un tiempo donde la Ciudad de México realmente estaba muy, muy contaminada por tanto vehículo. Entonces se implementó algo que se llamó la verificación vehicular, porque había de todos los camiones. Un camión te podía contaminarlo de 20 automóviles solamente porque no tenía un buen sistema de mecánico. Entonces esta verificación se hizo para verificar que las personas que circulaban en Ciudad de México no estuvieran contaminando más de la cuenta. Luego se extendió a todo el país. Pero después fue tan gran negocio que era ridículo ver los pueblos con cerros y montañas donde había nada más, creo que 4 carros, no, 4 carritos. 1,000 carros en un pueblo donde te contaminaba más las novelas de la televisión. Y te cobraban la verificación vehicular y decían, no, cabrón, si quieres ir a la Ciudad de México tienes que pagar. Oye, pero nunca salgo de aquí, no voy a la ciudad. No, pero y los policías de tránsito, en vez de fijarse que tú fueras por la derecha, que tu auto estuviera en buenas condiciones, no. Se fijaban en las gomitas estas que le pega uno al parabrisas, que le pega uno unas estampas, unos stickers. Que decía si habías pagado la verificación. Si no la habías pagado, te detenían, te multaban, te sacaban un dinero bajo corrupción y además tenías que ir a pagar tu verificación. Y era 2 veces al año. Bueno, podríamos pasarnos meses hablando de actos corruptos. Hablando de actos corruptos. Esto también se implementaba, por ejemplo, en la televisión.
La televisión hacía ciertos acuerdos políticos, la radio, televisión, prensa. Sobre la información. Sobre la información, y entonces decían, a ver, si me pagas tanto dinero, yo no voy a decir todas las tonterías que haces. Es más, voy a generarte una excelente reputación ante los locales, ante México y ante el mundo, para que digan, wow, qué presidente o qué gobernador tienes. Sí, pero abajo iban millones de corrupción. Entonces tú decías, bueno, así se mueve. De hecho, a México lo alimentaron con puras mentiras durante muchas décadas. La historia de la corrupción en realidad es una historia muy, muy grande, pero esta idea es explicarles a ustedes que nos están viendo desde afuera, tanto a los mexicanos, queridos compatriotas que nos escuchan, que la percepción de corrupción que tenemos aquí en México no es culpa propiamente del pueblo. El pueblo, muchas veces en los tiempos, por ejemplo, en los que mi tío fue criado, no podías decir, no quiero ser corrupto. Porque si no eras corrupto o si te tratabas de ir por la derecha, lo que nosotros decimos, sí, o sea, derecho vaya. Recto. Sí, recto, correctamente. Muchos incluso terminaban muertos. Sí, esa es la verdad. En aquellos tiempos, no ser corrupto era una condena social, porque la gente te miraba como, ay, tenías que hacer esto, podía ser más fácil ser corrupto. Sí. Y en el mejor de los casos, en el peor de los casos, llegaban policías de ese tiempo, judiciales, ¿recuerdas, Alberto? Sí, que si no dabas la mordida, pues te iban y te daban una golpiza si bien te iba. O por ejemplo, las siembras de armas o de drogas en tus automóviles. Cuando tú ibas en un automóvil, te detenían según para verificar que todo estuviera bien, y la misma policía, los encargados de cuidarte, te ponían un arma ahí, o te ponían billetes, o te ponían drogas. Te acusaban, te llevaban a Ministerio Público, y ahí tú, con todo el miedo, entre tú y muchos de tus familiares, juntaban el dinero que estos corruptos te exigían. Lógicamente, estos corruptos eran corruptos porque sus jefes les exigían eso. Sí, y claro. a esos jefes, sus jefes les exigían eso. Y era una cadena grandísima. Sí, que terminaba en las grandes secretarías. Nosotros tuvimos amistades. Yo tuve una amistad muy cercana también, que era policía, imagínense, un guardia de seguridad. ¿Qué puede obtener un guardia de seguridad de alguien, sí? Que decía, es que sabes que el jefe, pues de policía de tránsito, el jefe me pidió que recaudara hoy, no sé, $1,000, por ejemplo, ¿no? Así, de fácil. ¿Y cómo los va a recaudar? En multas. Pues imagínate, no llegas, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Pues ya tengo los $1,000, ya me chingué a 100 personas. 100 ciudadanos, 100 buenos ciudadanos. Pues ¿sabes qué? Pues me voy a llevar por lo menos yo unos $10 más, y se chingaba otros 10 ciudadanos, y de repente la culpa del policía no era esa, porque esa persona iba a perder su trabajo, esa persona iba a ser golpeado, esa persona iba a ser despedido, no iba a encontrar, y en el mejor de los casos. Y además tú como persona de a pie, pues te pedían esa mordida, y tú ibas y lo acusabas con el jefe. Y el jefe decía, no, pues sí, vamos a poner orden con este oficial porque aquí no toleramos la corrupción. Uh-huh. Y entonces tú te sentías bien, pero no te quitaban el daño. Ah, claro. Y entonces vamos a suponer que esa persona se apellida Gutiérrez, por poner un apellido cualquiera. Uh-huh. Entonces, en cuanto ya se iba el ciudadano, el jefe le hablaba a Gutiérrez y le decía algo parecido a esto. A ver, pinche Gutiérrez, ven para acá. Bueno, sí, jefe, dígame. Bueno, cabrón, ¿qué no sabes, cabrón, cómo pedir las cosas? Tienes que chingártelo sin que se den cuenta. No quiero que me vengan a molestar aquí. ¿Me entiendes? O haces bien tu trabajo o te vas a la chingada. Sí, jefe, está bien. Ok, no quiero ver otro cabrón que venga y te reclame y que diga, el oficial Gutiérrez me pidió una mordida. No, cabrón, chíngatelos ahí. Yo te voy a apoyar, pero chíngatelos ahí. Entonces, esto pasaba. Imagínense esa frase. ¿Y cómo la sé? Porque estuve en los dos lados. Estuve como víctima y estuve también metido con estas personas. Ahora bien, si tú tenías poder, tenías influyentismo, quiere decir amigos con más poder, tú eras intocable. Parte de la corrupción, tú podías hacer estupidez y media y nadie te tocaba. Pero, por supuesto que tenías que dar tu dinero para ser intocable. Exacto.
Yo recuerdo la anécdota de un arquitecto español, amigo nuestro, que llegó y estábamos platicando muy amenamente y él muy exitoso. Y le preguntamos el porqué de su éxito. Y él nos dijo así, y yo todavía recuerdo entre asombro y vergüenza lo que contestó. Dice, mira Alberto, lo que pasa es que estoy en México, cabrón. Y en México... todo se puede. Todo se puede. Solamente hay que llegar al precio. Y yo dije, bueno, ¿no es así en todos los lugares? Dice, no, cabrón. Hay lugares donde ni con todo el oro del mundo puedes hacer algo. Pero México, llégale al precio y puedes hacer todo. Lo que quieras. Lo que quieras. Dice, entonces es un mundo de oportunidades. Claro que esta plática la tuvimos hace como 10 años. Más o menos. Uh-huh. Y esta plática, pues, era como que las pláticas de café normalmente. Y así es como nos veía el mundo. Sí, había corrupción. Sí, no era porque fuéramos malos, era porque nos apretaban de uno y de otro lado, ¿sí? La corrupción en México es algo muy, muy feo, muy triste, pero que nace desde las cúpulas de gobierno, desde el mismo presidente de la República. Vuelvo a lo mismo. No hablo de estos presidentes actuales. Hablo de lo que a mí me tocó vivir. Ahora, hablando en términos reales, hay muchas frases anticorrupción que hablan de es que el pueblo tiene el poder de hacerlo. En los tiempos, hace muchos años, de hecho, bueno, ni tantos, hace como 10 años todavía, era un problema hablar de que un agente del gobierno, fuera cual fuera el puesto, era corrupto. Te podía ir la vida en medio, eso es verdad. ¿Qué pasa? Silenciar al pueblo es la llave de continuar con la corrupción. Ahora bien, ¿por qué no vamos a hablar de estos gobiernos? Vamos a hablar de estos tiempos. ¿Por qué el estándar de corrupción ha bajado? Es gracias a mi generación y la tecnología. Sí, para aquellas personas que odian la tecnología, lo siento mucho, esto es un gancho al hígado, ¿sí? ¿Qué pasa? Tenemos acceso a redes sociales, Alberto. Sí. Entonces, ahora llega un policía de tránsito a querernos extorsionar diciéndonos que, no sé, un pájaro se posó en nuestro carro, ¿sí? Porque hacen cosas como esas. Y uno, como nueva generación, con redes sociales, con teléfonos digitales, con cámaras de video, streaming en vivo, ¿sí? ¿Sabes qué? A ver, oficial, dime cuál es tu nombre, cuál es tu número de placa. Voy a tomarle datos porque tú me estás queriendo extorsionar, ¿ok? Y no lo voy a permitir y pues hay de ti si te dejas. Entonces, ¿qué pasa? Pero espérame, lo haces con el teléfono en la mano e incluso puede ser que ya le hayas hablado a alguien y sea él testigo y esté grabando la llamada. Sí. Entonces, se puede. Ahora se puede. Antes tú decías eso y era más rápido quedarte sin dientes. Literalmente, de un golpe. De uno o varios golpes antes de que tú terminaras tus frases. Porque ¿cuál? Le estás faltando a la autoridad, cabrón. Y pum, pum, pum. Y te golpeaban. Uh-huh. Y te amedrentaban. Y te dejaban medio muerto. Y ¿sabes qué? Solamente porque me toqué el corazón no te doy, pero la próxima que te vea y que vuelvas a hacer esto, Entonces, ¿qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que hacía? Uno se callaba por miedo. Claro. ¿Con quién lo puedes denunciar? Si la misma autoridad es parte del problema. O era parte del problema. Entonces, ¿qué pasa? Ahora los índices de corrupción han bajado y esto es a nivel nacional. ¿Sí? Y a nivel mundial también. La apreciación del índice de corrupción se ha mantenido igual en algunos países, pero en otros se tiene la sensación de que ha bajado. Pero curiosamente, estos países tienen una entrada de tecnología mucho mayor a otros países. Por ejemplo, estaba leyendo que Somalia es uno de estos países que tiene un alto nivel de corrupción, pero la entrada de tecnología no es tan alto como, por ejemplo, en México. Así es. Así que las personas como mi generación, que no le tiene miedo a abrir Facebook en vivo y grabar, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? ¿Sabes qué? Viene un policía, me detuvo, me va a querer extorsionar y ya preparas las cosas.
mandas un mensaje, alabado sea WhatsApp, ¿sí? Sí. Mandas un mensaje, ¿sabes qué? Me agarró la chota, que es así como le decimos nosotros a la policía, me agarró la chota, Y me va a pedir algo, ¿no? el número de patrulla está si algo me pasa, por favor. Ya sabes, Ya, ¿no? ya tienes los datos y entonces ya cuando llega el oficial a querer extorsionarte o a querer aprovecharse de ti, ya no lo hace con tanta facilidad porque no sabe a quién le hablaste, no sabe qué tipo de amistades tienes. Nosotros decimos a esto, le calcula el agua a los camotes. Así es. ¿No? Además déjenme decirle algo de la línea de corrupción. Como en el ejemplo que di hace ratito de que el jefe se enojaba, bueno, imagínense que yo soy todo un corrupto y soy digno, ¿cómo se dice? Achichincle de mi jefe. O sea, esclavo. Esclavo de Sí. mi jefe, que soy un excelente corrupto que le lleva el dinero. Si yo me llegara a meter con alguien poderoso y por desconocimiento mío no le mido el agua a los camotes, no le calculo, entonces esta persona que está enfrente, basta con que le haga una llamada a mi jefe y mi jefe, como no quiere ser reconocido como corrupto, me quite el trabajo, me mande a la cárcel, hasta me mande golpear para quedar bien con esta persona y que vea que él no era el del problema, sino que ese canijo se brincó la barda. Claro. Oficialmente, queridos escuchas, tenemos el episodio más largo de todo el podcast. Sí, es que hablar de corrupción en México, yo siento que apenas estamos empezando. No, y muy empezando, ¿eh? Sí. Esto da para más, para explicar de las cúpulas de poder y otras cosas. Pero, queridos escuchas, la idea de este episodio es que vean a México, un México entre comillas corrupto, de una manera diferente. Sí, aquí, ahora, déjame decirles ahora el ahora. Uh-huh. Ahora ustedes pueden llegar y no siempre van a poder tener lo que quieren con dinero. Ahora ya no, porque como decía Perla, esto no es cuestión de gobiernos. Esto ya es cuestión de generaciones. Ya no te dejan hacer lo mismo, las mismas estupideces de antes. Así es. Entonces, tú estás llegando ahora a un México distinto, un México que tiene redes sociales, un México que utiliza más abierto, smartphones, un México que basta con que tengas una llamada y te apoye un abogado o te apoyen 100 abogados contra una injusticia. Tienes todo eso a favor. Y hablando no políticamente, pero sí hablando en el marco legal, ya la corrupción es considerado un delito federal. Entonces, ¿esto qué significa? Que van a bajar los niveles de corrupción. La gente ya no se arriesga tanto a ser corrupto porque sabe que si la persona abre la boca, lo tiran. Sí, y además ahorita ya está tipificado como un delito grave. ¿Qué significa esto? Que independientemente de quién seas, dónde estés y cómo estés, si tú eres corrupto, te ataca el gobierno federal, no te ataca el municipal o el estatal, te ataca toda la maquinaria de gobierno federal. Entonces, es muy difícil ahorita que puedas ser corrupto y te salgas con la tuya libremente. Uh-huh. Ahora falta con que una sola persona te grabe o una sola persona te suba a redes para que en ese momento tú digas, ching, ya valió. Sí, ¿no? Entonces ya se detienen más. Además de que las nuevas generaciones están tomando los puestos de policías y todo esto y ya... Sí, hay más ética en el aire, en la generación por lo menos, porque no fuimos criados con miedo, no fuimos criados con golpes, no fuimos criados con 2 generaciones atrás donde ser corrupto era un aprendizaje del día a día, ¿sí? Y así nos educaban cuando éramos niños. Híjole, no, pues dale este dinero. Cuando éramos chiquitos, ¿no? Dale esto y a ver, pues si te echa la mano, ¿no? Échale la mano, hazle el paro con un poquito de dinero. Y así aprendíamos cuando éramos pequeños. Pero ahora ya no. Ya hay esta sensación de ser rectos. Aunque casi todo el episodio lo hablamos de policías y de jerarquías políticas, esto se extendía a todo. Se extendía para obtener un permiso de construcción, se extendía para medicamentos, se extendía para todo. Pero creo que la población de México está más golpeada por la policía. Por la policía y por las autoridades que deberían cuidarnos. Ahora, la idea de esto justamente es que no es solamente el cuerpo de policía o algo así, es la burocracia.
todo el cuerpo alrededor del gobierno, del control del gobierno, del servicio al público, de estos servidores públicos, llámese como se llamen, la secretaría que esté, desde el presidente hasta el secretario que te atiende en la oficina de agua municipal, hasta esa persona que formaba parte del sistema, del engranaje, del sistema público, es a lo que nos referimos, ¿sí? Porque en ese tiempo, en ese México, cualquier persona que se dedicaba a algún puesto de gobierno, aunque fuera a barrer, tenía problemas de corrupción. Sí, y bueno, los tiempos yo creo que han cambiado, Perla. Ahora ya no hay, yo creo que percibo menos corrupción, sigue habiéndola, porque pues, tenemos que entender que la corrupción es un cáncer con metástasis, ¿no? Es que ya está, mira, la situación es que ya incluso hay leyes, sí, como decíamos en un principio, que están fuera de nuestro control, que están orillándonos, llevándonos a la corrupción de una u otra manera. Y acabar con esto es como con el cáncer, no puedes a la primera, no con la primera ley, no con el primer movimiento, pero en un camino que debe continuarse, que debe seguir. Los funcionarios que están en contra de la corrupción y por supuesto el pueblo, los turistas, los que vienen a vivir, la nueva generación que ya tiene a la mano un smartphone, donde dice no más corrupción, no lo voy a permitir. Y así es una lucha poco a poco, un grano de arena en contra de este cáncer, de esta enfermedad. Ahora, esto es para que ustedes se sientan tranquilos de venir a México. La corrupción ha bajado bastante y seguirá bajando mientras las generaciones vayan empujando. Y ustedes nos van a ayudar. Ok. Damas y caballeros, mi nombre es Alberto Muciño y creo que sí nos alargamos bastante y es que este tema da mucha tela que cortar, es una expresión para decir que puede alargarse mucho. Antes de despedirme, quiero agradecerles a nuestros mecenas de Patreon su participación e invitar a los que no son mecenas a que vayan a visitar patreon.com/Aprende México. Estamos subiendo algunos contenidos que pueden ser de su interés. Acabo de subir un contenido que se llama Hablando de chingas y chingados, que es una perspectiva del verbo chingar con todas sus variantes que se me ocurrió compartirles. Esta está libre para que ustedes la escuchen. Métanse a patreon.com/Aprende México y ahí van a encontrar esa grabación. En lo personal me despido entonces. Perla les va a dar las redes sociales y yo les agradezco su atención. Espero que les haya gustado. Lo hicimos pues para querer informar al mundo de cómo percibimos la corrupción y qué originó y qué es la corrupción en México. Los estamos escuchando pronto. Muchas gracias por su atención. Queridos escuchas, gracias por su paciencia. Aquellas personas que llegaron hasta el final del episodio, los felicito, que aguante. Muchas gracias por escucharnos nuevamente. Les recordamos que tenemos Instagram y después les avisaré que otras redes sociales, porque estoy en eso, discúlpenme por favor. Gracias por seguirnos. Si tienen dudas, en Instagram está el chat con toda libertad. Pueden preguntarme, hola Perla, ¿cómo estás? Y yo decirles, bien, gracias, grabando. Así que, por favor, únanse y hagamos esta comunidad más cercana, por un lado y por otro lado. Gracias a todos nuestros mecenas de Patreon. Vamos a hacer una lista para agradecerles personalmente que ayuden a este sueño a hacerse cada vez más grande. Y para ustedes, este nuevo aprendizaje, una óptica de México desde mexicanos que conocemos a extranjeros. Así que, queridos escuchas, muchas gracias por su tiempo. Dense una vuelta por Patreon. Hay contenido gratuito que puede ayudarlos a mejorar en su español para aquellos que están aprendiendo. Y para las personas de México, escuchen todos nuestros episodios, que siempre hay algo nuevo que aprender. Queridos escuchas, con todo el amor de mi corazón y con un bonito micrófono, les mando una bonita despedida. Que tengan una bonita noche, día o tarde, ¿sí? Y nos vemos muy pronto.